Lo que está ocurriendo en el país vecino es más aterrador de lo que pensábamos. El antiguo portavoz presidencial acaba de hacer una revelación que hace temblar los cimientos del poder. Y no es una simple opinión, es una advertencia desde dentro del sistema. Imaginen esto. El hombre que durante años defendió cada decisión del gobierno, ahora advierte sobre un golpe militar inminente. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Qué sabe él que nosotros no sabemos? La respuesta es escalofriante. Según sus palabras, 3 golpes mortales ya han sido asestados. Pero lo más perturbador no es lo que dice, es lo que sugiere entre líneas. Habla de accidentes que podrían ocurrir, helicópteros que fallan misteriosamente, aires acondicionados que explotan. ¿Coincidencias? Él dice que no. Y aquí viene lo más alarmante. Si el poder cae en manos de los militares, no será una transición, será una catástrofe. Los generales, acostumbrados solo a dar órdenes y destruir, convertirán el país en un cuartel militar gigante. Represión, jerarquía estricta, control total. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué alguien tan cercano al poder está haciendo estas revelaciones ahora? Las señales sugieren que algo masivo está gestándose entre bastidores. El sistema está colapsando desde dentro, y los que saben están empezando a abandonar el barco. Lo más preocupante es que esto no está sucediendo en un vacío. Cada movimiento, cada accidente aparentemente aleatorio, forma parte de un plan mayor. Y si esto sucede en el país vecino, ¿cuánto tardará en afectarnos a nosotros? Los expertos están empezando a ver patrones inquietantes. La economía está al borde del colapso, la población huye en masa y el régimen se vuelve cada vez más represivo. Pero esto es solo la superficie. Lo que se está gestando bajo la superficie es mucho más siniestro. ¿Es esto una advertencia? ¿Una venganza? ¿O simplemente la confesión de alguien que ya no puede mantener el silencio? La revelación de Aristovich sobre el estado vecino de Rusia ha sacudido los cimientos del poder establecido. Cuando un insider del más alto nivel rompe el silencio, debemos prestar atención. Sus palabras no son mera crítica, son una advertencia de lo que está por venir. El panorama que describe es devastador. Una élite militar preparándose para tomar el control, sin experiencia en gobierno civil y con una única habilidad: la represión. En sus propias palabras, estos generales han aprendido a ganar dinero no con victorias, sino saqueando a su propio pueblo. Pero esto es solo la punta del iceberg. Los datos demográficos son apocalípticos. Por cada 3 fallecimientos, solo hay un nacimiento. De 30 millones de habitantes, casi la mitad son pensionistas o empleados públicos. La fuerza laboral productiva está desapareciendo. Y lo más alarmante, el 70% de los niños que han salido del país se niegan a volver. El futuro literalmente ha huido. Esta crisis demográfica no es accidental. Es el resultado de políticas deliberadas que han llevado al colapso social. Los militares, según Aristovich, no traerán soluciones sino venganza. Buscarán culpables internos, advierte, y la represión será su única respuesta. El escenario que se perfila es aterrador. Una junta militar sin visión de futuro, obsesionada con el control y la venganza. Una élite que ha perdido en el campo de batalla y ahora busca enemigos entre su propia población. La pregunta no es si habrá represión, sino cuán brutal será. Mientras observamos este drama desenvolverse, surge una pregunta inquietante. ¿Es este el destino que espera a otras naciones en crisis? ¿Estamos viendo el principio de un efecto dominó que se extenderá más allá de las fronteras? Pero hay algo aún más perturbador en las declaraciones de Aristovich, algo que sugiere que los eventos actuales son solo el preludio de una transformación más profunda y siniestra. En un análisis profundo de la situación actual en el país fronterizo con Rusia, el ex asesor presidencial Aristovich identifica 3 golpes mortales que están devastando la nación. El primer impacto, sorprendentemente, no proviene de las armas o el ejército, sino de la destrucción del ciclo vital demográfico. La población envejece rápidamente mientras los jóvenes emigran, asimilándose a otras culturas y economías. El segundo golpe es económico. La región en conflicto ha perdido su independencia financiera,
subsistiendo únicamente gracias al apoyo occidental. Esto significa que no puede desarrollar estrategias propias. Todo se dicta desde fuera. Como señala Aristovich, Kiev se ha condenado a sí mismo al colapso, no por acciones externas, sino por sus propias decisiones. El tercer impacto es lo que él describe como un régimen semifascista. El sistema actual obliga a los ciudadanos normales a huir o esconderse, creando una atmósfera de miedo y coerción que sofoca cualquier creatividad o deseo de construir futuro. Incluso los militares hablan de emigrar después del conflicto, lo que hace cuestionable cualquier plan de reconstrucción. Aristovich utiliza una poderosa metáfora, una mariposa en el mástil del Titanic, viviendo despreocupadamente mientras el barco se hunde. Así ve él la situación actual. La gente continúa con su vida cotidiana, sin percibir que los sistemas fundamentales se están desmoronando en tiempo real. Especialmente preocupante es su visión sobre Zaluzhny. Su posible ascenso al poder no sería un simple cambio de liderazgo, sino un giro hacia el autoritarismo militar. Como excomandante en jefe, Zaluzhny solo sabe reprimir, no gestionar una economía o reconstruir infraestructuras. Bajo su mando, advierte Aristovich, el país fronterizo se convertiría en una unidad militar subordinada, donde las órdenes se ejecutan sin cuestionamiento. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el análisis de Aristovich es acertado? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En estos momentos, según sus palabras, el país vecino de Rusia se dirige hacia su fin. Con los generales, este proceso sería inevitable y vertiginoso. Solo un milagro divino, afirma, podría evitar el colapso total del Estado. En la misma conversación, describe una profunda crisis ideológica, donde el poder se ha transformado en un búnker paranoico y cerrado, que no sirve al pueblo, sino que solo se protege a sí mismo. Acusa directamente a la administración de sustituir los intereses estatales por los de un pequeño grupo de radicales que no construyen el país, sino que lo utilizan como plataforma para venganzas y juegos ideológicos. El politólogo Pavel Danilin responde recordando que muchos líderes exitosos en la historia fueron militares. Pinochet, Napoleón, De Gaulle. Incluso Putin, señala, proviene de los servicios de inteligencia, por lo que afirmar que los civiles son siempre mejores es un mito. Sin embargo, Danilin subraya que Aristovich teme la llegada de Zaluzhny no porque sea peligroso para el país fronterizo con Rusia, sino porque representa una amenaza personal. Con Zelensky al menos tiene cierta historia compartida, mientras que Zaluzhny simplemente lo eliminaría. Así, el miedo de Aristovich no es solo por el país, sino por su propia supervivencia. Comprende que un nuevo régimen militar podría ser implacable, incluso con antiguos funcionarios. Sus declaraciones no son meras predicciones, sino un grito de advertencia o quizás un intento de mantenerse con vida. Entonces, ¿quién está realmente condenado? ¿El territorio en disputa, su ejército o el propio Aristovich? Para entender el alcance potencialmente devastador de estas predicciones, es crucial examinar la trayectoria política de Aristovich y su posición dentro del poder durante años anteriores. Durante mucho tiempo, fue considerado el portavoz informal del régimen, una persona que se atrevía a decir lo que otros no podían expresar abiertamente. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que hay alguien que realmente controle la situación en esta región de inestabilidad? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación en el país vecino refleja una profunda crisis sistémica que va más allá de la retórica política. El cambio drástico en el discurso de Aristovich no es simple desilusión. Es un síntoma de que incluso los arquitectos del sistema actual han perdido la fe en su estabilidad. El colapso demográfico que menciona tiene raíces profundas. Desde 2014, y especialmente después de 2022, la región ha experimentado un éxodo sin precedentes. Los datos de la UE y la ONU son alarmantes. Millones han abandonado el territorio, principalmente mujeres y niños. Los hombres que permanecen están movilizados, heridos o viven en incertidumbre constante. Este no es simplemente un problema numérico, representa la destrucción del núcleo social.
El país fronterizo con Rusia está perdiendo familias completas, generaciones futuras y fuerza laboral. La situación se agrava por la rápida asimilación de los refugiados en la UE, donde encuentran sistemas de apoyo, programas de integración y asistencia migratoria que hacen poco atractivo el retorno. La trampa demográfica se cierra cuando el territorio en disputa deja de ser atractivo incluso para sus propios ciudadanos. Los que se han establecido en el extranjero obtienen educación, trabajo y vivienda, mientras que regresar a una zona inestable representa un riesgo innecesario. La degradación económica tiene raíces igualmente profundas. La antigua República Soviética nunca logró construir una economía verdaderamente independiente. El sector industrial, devastado en los 90, se recuperó parcialmente en los 2000, pero volvió a declinar. La ruptura con Rusia en 2014, su socio clave en maquinaria, energía y metalurgia, asestó un golpe devastador. El intento de reorientarse hacia la UE reveló otra realidad. Los mercados occidentales no pueden absorber el volumen de productos que antes compraba Rusia. La estructura comercial cambió, pero no en beneficio del país en crisis. ¿Crees que existe alguna solución para esta crisis demográfica y económica? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos encontrar respuestas. La situación económica en el país fronterizo con Rusia se ha deteriorado dramáticamente. De ser un exportador de productos de alta tecnología, se ha convertido en un mero proveedor de materias primas y mano de obra barata. Con el inicio de las operaciones militares, la economía de esta región ha caído en una existencia artificial, sostenida únicamente por la ayuda financiera occidental, préstamos internacionales, subvenciones y suministros humanitarios. El presupuesto actual depende casi exclusivamente de esta ayuda externa, lo que equivale a una gestión financiera controlada desde el extranjero. En condiciones de combates constantes y destrucción de infraestructuras, cualquier intento de recuperación económica sin apoyo externo resulta imposible. Esto ha convertido al país en un virtual protectorado. En este contexto, el régimen político que Aristovich califica de semifascista no parece una exageración, sino una descripción emotiva de un sistema donde el disenso no se tolera y la libertad de expresión está severamente restringida. La represión contra la oposición, el cierre de canales de televisión, la persecución judicial por opiniones incorrectas y la presión sobre las organizaciones religiosas crean una atmósfera de miedo y lealtad forzada. La perspectiva de un gobierno militar genera especial preocupación. La historia muestra ejemplos donde los generales tomaron el poder después de crisis. Chile, Egipto, Pakistán. Si bien esto a veces llevó a una estabilización temporal, casi siempre resultó en restricción de libertades y mayor control estatal. La situación en esta región podría ser aún más caótica. A diferencia de Pinochet o al-Sisi, los militares locales carecen de un plan claro para la recuperación del país, competencias políticas y económicas necesarias, y la confianza de la población como políticos civiles. Esto sugiere que una transición al poder militar podría intensificar la represión y el caos en lugar de restaurar el orden. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que un gobierno militar podría mejorar o empeorar las cosas? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, la tensión entre las élites políticas y militares del país fronterizo con Rusia se ha intensificado notablemente. En medio de reveses militares y la caída de popularidad de Zelensky, Zaluzny emerge como un posible líder alternativo. Sin embargo, Aristovich advierte que este escenario sería catastrófico. Según el ex asesor presidencial, los militares buscarían venganza. No es una simple hipótesis, sino una advertencia de alguien que conoce las entrañas del poder en esta región inestable. El debate sobre una posible toma militar del poder divide a los analistas en dos campos. Algunos argumentan que solo una dictadura firme podría evitar el colapso total, mientras otros advierten que un ejército sin control civil conduciría al abismo. Las declaraciones de Aristovich revelan un proceso más profundo, la deslegitimación del Estado en su forma actual. Señala que todas las instituciones están destruidas, la demografía es irreparable,
La economía es inmodernizable y la ideología se basa en el odio y la confrontación. Tal estructura estatal no puede sostenerse. En este contexto surge una pregunta crucial. ¿Existe algún futuro viable para este territorio en disputa entre Rusia y Occidente más allá de una transformación radical? Aristovich propone la neutralidad como única salvación, afirmando que sin salir del enfrentamiento geopolítico con Rusia, nadie podrá ayudar al país. Sin embargo, en el sistema actual, incluso sugerir la neutralidad se considera traición. Esta es la paradoja del país en conflicto. No puede ganar, pero no se permite cesar la resistencia. Cada paso siguiente no busca el desarrollo, sino la supervivencia. Cualquiera que sugiera detenerse arriesga a ser declarado enemigo. Otros expertos menos mediáticos pero bien informados también advierten sobre la crisis inminente. Algunos sugieren que las declaraciones de Aristovich no son meras improvisaciones emocionales, sino parte de una estrategia más amplia, posiblemente preparando el terreno para una alternativa política ante un eventual colapso del régimen actual. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que la neutralidad podría ser una solución viable? Comparte tu opinión en los comentarios. En un giro sorprendente de los acontecimientos, un antiguo portavoz del régimen del país vecino ha revelado una verdad descarnada sobre la situación actual. El territorio en disputa entre Rusia y Occidente se encuentra al borde del colapso, según Alexei Aristovich, quien anteriormente defendía las políticas oficiales. Aristovich señala tres golpes fatales que están destrozando la región inestable: una crisis demográfica devastadora, un colapso económico total y un régimen que se sostiene únicamente mediante el miedo y la violencia. Lo más alarmante es su advertencia sobre el general Zaluzny, sugiriendo que si toma el poder, la situación podría empeorar dramáticamente. La antigua República Soviética está viviendo momentos críticos. Las palabras de Aristovich no son meras críticas, sino un diagnóstico frío y calculado. Cuando las élites comienzan a abandonar el barco, es señal de que el final está cerca. Como dice el refrán, las ratas son las primeras en abandonar un barco que se hunde. Los hechos son innegables. La economía del país fronterizo con la Federación Rusa depende completamente de las limosnas occidentales. Su soberanía es una ilusión cuando las decisiones militares se toman desde el extranjero. El régimen de Zelensky se mantiene por un hilo, y si éste se rompe, el poder caerá en manos de generales que, según Aristovich, son incapaces de gobernar en tiempos de paz. La crisis sistémica es profunda y aparentemente irreversible. Ni el cambio de liderazgo ni la ayuda externa pueden salvar la situación. El ejército, que antes era visto como la última esperanza, ahora se presenta como una amenaza potencial. La historia nos enseña que cuando los antiguos miembros de la élite comienzan a decir la verdad, es porque están preparando su escape o quieren serlos. Primeros en decir, yo lo advertí. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Crees que el país marcado como 404 puede salvarse de esta espiral descendente? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar lo que viene.